Amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas de la primera sección del examen de Monbu Kagakusho del año 2016 para los colegios de entrenamiento especial que aún no hemos resuelto. Empecemos con el número 6. Tenemos 5 números: 0, 1, 2, 3 y 4. Y hay que hallar el número de números que satisfacen la condición. El primer problema simplemente pregunta ¿cuántos números de 4 dígitos podemos crear con estos números? Empecemos a llenar los dígitos desde izquierda a derecha. El primer dígito no puede tener el valor de 0. Entonces, tenemos 4 opciones: 1, 2, 3 y 4. Ahora, podemos usar el número 0 en el segundo dígito y por eso, de nuevo tenemos 4 opciones. Cuando lleguemos a llenar el tercer dígito, tendremos 3 números y por eso 3 opciones. Y en el último dígito, 2 opciones. Entonces, podemos calcular el número de números de 4 dígitos que podemos hacer con este cálculo. 4 por 4 por 3 por 2 es igual a 96. La respuesta es 96. El segundo problema tiene una limitación más. Ahora, los números que hacemos tienen que ser números impares. De nuevo, no podemos utilizar 0 en el primer dígito. Y tenemos dos tipos de números impares, en nuestro caso. Uno que termina con el número 1 y otro con el número 3. Para el primer dígito tenemos 3 opciones. No podemos usar 0 ni uno de los dos números impares. Para el segundo dígito tenemos de nuevo 3 opciones, porque ahora podemos utilizar 0. Para el tercer dígito tenemos 2 opciones. Y el cuarto dígito es 1 o 3, que ya hemos asignado antes de decidir qué número usamos para el primer dígito. ¿Recuerdan que tenemos 2 variedades? Por eso, el número de variedades que satisface esta condición podemos calcular como 2 por 3 por 3 por 2 es igual a 36. Por eso, la respuesta es 36. Ahora resolveremos el problema número 7. De nuevo, hay que hallar dos números. El primer número se trata de la suma de números cuadrados de 1 hasta 5. De hecho, hay una fórmula para calcularlo. Desde 1 hasta n, que es el número más grande de la secuencia. La suma de los números cuadrados en la secuencia se calcula 1/6 n por n más 1 por 2n más 1. Por eso, sabemos que el valor de la suma es 55. El segundo problema nos pide hallar la suma de los números cuadrados de 6 hasta 13. Para hallar la respuesta, podemos utilizar la misma fórmula y luego restar 55 del número que hallamos. Entonces, 819 menos 55 es 764, que es nuestra respuesta. Nuestro siguiente problema se muestra en la pantalla. Se trata de vectores. Tenemos dos vectores, A y B, y hay que hallar el valor de X, según la condición proporcionada. Para que 2A más 3B y A menos 2B sean paralelos, tiene que ser cierto lo siguiente. Menos 12 menos 9x es igual a 2 menos 2x. Entonces, sabemos que la respuesta es x es igual a menos 2. Vamos por el último problema de la sección.
se divide en 4 preguntas. La primera pide hallar los valores de x, que satisfacen la siguiente condición. F de x es igual a g de x. Entonces, x al cuadrado más 2x menos 1 es igual a x más 1. Podemos calcular los valores como se muestran en la pantalla. Y la respuesta es x es igual a menos 2 y 1. La segunda pregunta nos pide hallar el punto vértice de la parábola. Y es igual a f de x. Si tenemos esta ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c, podemos hallar la posición del punto del vértice de la parábola con la siguiente fórmula. X es igual a menos b partido 2a y y es igual a menos b al cuadrado más 4ac partido 4a. Entonces, podemos calcular los valores de x y y. Y la respuesta es x es menos 1 y y es menos 2. La tercera pregunta del problema número 9 nos pide hallar la ecuación de la tangente de la parábola. Y es igual a f de x. En el punto 0 y f de 0. Podemos hallar la ecuación resolviendo esto. Y menos f de a es igual a derivada de a por x menos a. Y la derivada de f de a es derivada de x es igual a 2x más 2. Entonces, podemos avanzar el cálculo. Y la respuesta sería y es igual a 2x menos 1. Vamos a terminar el video con este problema. Hay que hallar el valor del área entre la parábola y la línea g de x. Si tenemos dos ecuaciones, y es igual a ax al cuadrado más bx más c, y es igual a px más q. Y estos dos valores de x, alfa y beta, y alfa es menor a beta. Alfa y beta son los valores de x donde cruzan f de x y g de x. Y podemos calcular el área con esta fórmula. Avancemos el cálculo como se muestra en la pantalla. La respuesta es 9 medios. Muchas gracias por ver el video. En el próximo video resolveremos las preguntas de la segunda y tercera sección del mismo examen. ¡Hasta pronto!